Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy importante y muy actual. He llamado a esta reflexión, Dios, ¿dónde estás? Hemos vivido tiempos difíciles. En estos últimos días, en estos últimos meses, hemos afrontado una pandemia, hemos sido sobrevivientes a esa pandemia. Pero esa pandemia no se ha ido y nos ha dejado bien. Muchas personas han quedado afectadas en sus emociones, han quedado afectadas en su vida personal y ha sido difícil salir de ese lugar en el cual la pandemia los dejó. También creemos que por ser cristianos o por creer en Cristo, nosotros estamos exentos de tener problemas. Estamos en una burbuja tal vez, en donde los problemas no nos pueden tocar. Y aquel que llegue a tener algún problema o alguna dificultad, algunos lo pueden tildar de que está en pecado, de que se apartó del Señor. Y nos hemos creado una falsa expectativa. Nos hemos creado un mundo que no es real y que el mismo Jesús nos dijo que no íbamos a vivir de esa manera. Jesús es claro en su palabra cuando nos habla de que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y no todos estamos preparados para esas aflicciones tal vez. Es importante afrontar esos retos, esos problemas, esos desafíos de la vida de la mejor manera. Pero tal vez no estamos dotados para hacerlo. Tal vez no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Yo quiero hablarte de eso. Cuando estamos en esos momentos, cuando estamos bajo tanta presión, tal vez nos hacemos esa pregunta: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué te hiciste? A veces hablamos de esa manera y tal vez estamos sirviendo en una iglesia y estamos entregando nuestra vida, pero no vemos como ese respaldo de parte de Dios. No vemos las respuestas de parte de Dios a nuestras oraciones. Y comenzamos a pensar de una manera equivocada de que Dios no nos escucha. Empezamos a pensar de una manera equivocada de que Dios no quiere nada con nosotros, de que nos ha dado la espalda. Igualmente en ocasiones creemos que estamos rodeados de personas que la están pasando muy bien y nosotros la estamos pasando muy mal. Pero ellos también tienen cargas, ellos también tienen problemas, ellos también están en la iglesia y están viviendo desafíos y están viviendo muchos retos en su vida. Pero lo que nos muestra la palabra es eso también. Los personajes de la Biblia también vivieron una cantidad de retos y no lo hicieron algunos de la mejor manera. Y hoy quiero hablarles de un personaje que para mí es uno de los más grandes personajes. Hizo cosas extraordinarias en las manos de Dios y es el profeta Elías. Elías fue uno de los profetas más grandes que tiene la historia en la Biblia. Está consignada uno de sus más grandes relatos en el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes. Hay una gran polémica de quién los escribió esos libros. Algunos hablan de varios escritores, pero lo que encontraba era que la mayoría coinciden en que fue Jeremías. En esa época en que el pueblo de Israel estaba un tanto rebelde, un tanto complicada su situación. Y Elías fue uno de los profetas que se levantó para tratar de que el pueblo de Israel volviera a los caminos. Y mira que Elías tenía una relación muy estrecha con Dios. Elías oraba y algo ocurría. Elías tenía la seguridad de que si él se dirigía a Dios y le pedía algo, Dios iba a responder su oración. Y he sacado algunos apuntes aquí. Mira, Elías predijo una sequía que duraría 3 años. Elías también vio cómo por medio de la oración Dios tenía el poder de sacar a las personas de la muerte, porque oró por un niño que estaba muerto y regresó a la vida. Dios hizo un milagro por la oración que Elías hizo. También vio, con una oración hizo que regresara la lluvia. Elías era sobrenatural. Hizo grandes proezas. Y como te decía, Dios lo respaldaba siempre en todo. Y una de las cosas que más marcó
Para mí, la historia de este profeta fue un desafío que él lanza. Elías desafía a más de 450 sacerdotes de un dios pagano que se llamaba Baal. Dios estaba respaldando a Elías en todo, y aún en esto. Imagínate que Elías se le ocurre desafiar a estos profetas y les dice: vamos a hacer un altar, ¿sí? Y ustedes van a sacrificar a un buey y yo voy a hacerlo acá, solo. Él contra toda esta gente. Convoca a todo el pueblo de Israel para que vean esto. Y empieza todo el proceso o el ritual que estos sacerdotes paganos tenían para que su Dios hiciera un milagro. ¿Y cuál era ese milagro que estaban pidiendo? Que descendiera fuego del cielo y consumiera lo que ellos habían colocado ahí en el altar, el holocausto. Y esta gente empezó a hacer una cantidad de cosas alrededor del altar, alrededor del holocausto. Y cantaban y gritaban, aún se cortaron los brazos, se cortaron su cuerpo para provocar un milagro, para provocar que el fuego cayera del cielo. Pero no fue así, no fue así. Le tocó el turno a Elías. Y Elías, confiado, le dice a la gente que está ahí: échenle agua. No una vez, sino 3 veces a todo el altar, a toda la leña, a todo el holocausto. ¿Te imaginas? Después de ver que a estos hombres su Dios no le contestó, Elías, con un total convencimiento de en quién había creído, en quién cree, les ordena a ellos que derramen agua sobre todo el holocausto, sobre todo el altar. Y Elías ora con fe y dice que del cielo cae fuego y consume aún hasta el agua. Consumió todo lo que había en el altar. Todo lo consumió. ¿Te puedes imaginar? La cara del pueblo, la cara del rey, porque también estaba ahí, la cara de los sacerdotes de Baal. Bueno, luego, pues Elías hace una cosa aterradora, y es que acaba con todos esos profetas, les quita la vida. Pero lo que me sorprende a mí es lo que viene a continuación. Bueno, lo que te narré está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Y en el siguiente capítulo, te coloco en contexto, este rey sale, gracias a una orden que le da Elías, y va y le cuenta a su esposa lo que ocurrió, a Jezabel. Y le dice: mira, Jezabel, Elías acabó con 450 sacerdotes. Y esta mujer se llena de ira, se llena de rabia y amenaza a Elías. Esta mujer envía un mensajero para que le diga a Elías que lo va a matar, igual como él hizo con sus sacerdotes. Una persona. Acuérdate, Elías acaba de quitarle la vida a más de 450 sacerdotes. Pero una persona amenaza a Elías, diciéndole que le va a quitar la vida. Y dice la palabra en Primera de Reyes 19:3, él tuvo miedo. ¿Te imaginas? El hombre, Elías es un hombre poderoso. Elías es un hombre que ha visto el poder de Dios actuar en su vida. Pero una persona lo amenaza y este hombre siente miedo. Y es tal su miedo que empieza a huir y se va al desierto. Y allá va un ángel y le da de comer. 3 veces le da de comer. Pero a pesar de eso, Elías sigue huyendo. Sí, sigue huyendo. Y llega hasta una cueva. Y ahí se encierra a pasar la noche. Y yo quiero comparar lo que está haciendo Elías con lo que nosotros hacemos. Y muchas veces, cuando nosotros tenemos problemas, hacemos lo que Elías hace. Salimos corriendo. A pesar de que tenemos testimonio, a pesar de que Dios ha hecho cosas en nuestra vida, a pesar de que Dios ha hecho milagros y proezas antes en nuestra vida, nosotros salimos corriendo cuando vemos algún problema que no entendemos o que no sabemos manejar. Y corremos a escondernos. No volvemos a la iglesia. Dejamos de orar. Dejamos de leer la palabra. Dejamos de creer en Dios. Elías se refugió en una cueva. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu cueva? ¿Estás
encerrado en la cueva del temor? ¿Estás encerrado en la cueva de la frustración? ¿Estás encerrado en la cueva de la ira? ¿Estás encerrado en la cueva, no sé, de la quiebra financiera? ¿Estás encerrado en la cueva de la enfermedad? ¿Qué es esa cueva? Esa cueva es ese problema que te aflige, ese problema que te ha quitado la paz, que te ha robado la paz, ese problema que sientes aquí, sientes opresión, que ya no te deja dormir. Y en vez de buscar ayuda y en vez de buscar a alguien, tal vez por vergüenza, tal vez por orgullo, te quedas en esa cueva. O tal vez porque ya no sientes fuerza para levantarte. Porque han sido tantos los tropiezos en tu vida que ya no sientes que eres capaz de seguir adelante. Que ha llegado el fin. Mira que Elías, en medio de ese proceso de huir y esconderse en esa cueva, le dice a Dios que le quite la vida. ¿Te imaginas? Le está pidiendo a Dios que lo mate. ¿Cómo sería el estado, su situación emocional tan dramática que le estaba pidiendo a Dios que lo matara? Y nos parece algo medio loco, pero ¿cuántas veces hemos pensado en medio de esa situación que la muerte puede ser una salida? Y no es así. No es así. Elías entra a esa cueva y lo que a mí más me impacta es lo que dice Primera de Reyes 19:9. Y quiero que nos centremos y todo lo que quiero hablarte hoy se centra en este versículo. Primera de Reyes 19:9. Y dice así en la Nueva Versión Internacional. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. Y mira lo que le dijo Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó el Señor. Y esto me vuela los sesos. De verdad, me vuela los sesos. Porque mira, y quiero que hagamos mucho énfasis en ese ¿qué haces aquí? Porque Dios no le está diciendo a Elías, ¿qué haces allá? ¿Qué haces por allá? Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Es decir, que Dios estaba al lado de Elías, en medio de esa cueva, en medio de su aflicción, en medio de su situación. Dios estaba al lado de Elías, porque le dijo, ¿qué haces aquí? Y eso es una expresión que para mí significa todo. Significa el amor que Dios tiene por nosotros. Significa el aprecio, el valor que tiene nuestra vida para Dios. Yo no sé en qué cueva estás metido. No sé en qué problema estés metido. No lo sé. Tal vez estás metido en un problema, en un pecado muy complicado. Tal vez estás metido en algo que tiene que ver con vicio, con droga. Con un pecado que puede llamarse pornografía, masturbación. No sé cuál sea tu pecado, pero te puedes imaginar. ¿Qué haces aquí? Te pregunta el Señor. Hoy. ¿Qué haces aquí? Si tú me conoces, si yo te he dado un camino, te he dado un propósito. Pero bueno, a pesar de eso, estoy aquí para ayudarte. Ese ¿qué haces aquí? No es solamente una pregunta. Es una respuesta para nosotros. Para cada aquel que ha estado en un problema, en una situación complicada o que hoy lo está. ¿Sabes por qué? Porque Él está allí para ayudarte. Él no te hace esa pregunta para dejarte igual. Él no te hace esa pregunta para solo conocer tu respuesta y salir e irse. Él te hace esa pregunta porque te quiere ayudar. Porque quiere que confieses tu pecado. Porque quiere que seas sincero con Él. Que le cuentes todo lo que estás sintiendo. Que no finjas más. ¿Cuántas personas en una iglesia, en una empresa, en una universidad, en la calle, tienen una máscara? Estamos celebrando en estos días el Día de los Niños, ¿no? Y se colocan máscaras, pero ¿para qué si todo el tiempo andan con máscaras? Las redes sociales son unas máscaras, nos muestran cosas irreales, nos muestran personas irreales. Qué bueno sería que nos quitáramos esa máscara delante de Dios y contestáramos esa pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aferrado a un vicio, a una atadura?
¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Dios quiere conocer las respuestas a esa pregunta. ¿Para qué? Para ayudarte. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él quiere esa libertad para ti y para mí. Todos hemos pasado aflicciones, todos hemos pasado pruebas. Y Él siempre ha estado ahí. Y hoy puedes estar, y vuelvo y te repito, en una prueba. Puedes estar viviendo un problema muy complicado en tu vida. Pero quiero recordarte que Dios está allí a tu lado. Y te va a ayudar y te va a levantar. Es sorprendente esa pregunta. A mí me sorprende muchísimo. Y me sorprende más que se la haga a Elías. Porque Elías siempre supo que estaba con Dios. Porque Elías siempre supo que Dios respaldaba lo que él hacía. Siempre lo supo. Acababa de hacer un milagro sobrenatural. Oró para que cayera fuego del cielo y Dios lo hizo. Pero casi que inmediatamente sus emociones le ganaron y entró en pánico y miedo. ¿Cuántos milagros te ha hecho el Señor? ¿De cuántas cosas te ha librado el Señor? Y hoy dudas. Y hoy no le crees. Y hoy te has apartado. ¿Por qué, mi amigo? ¿Por qué, mi amiga? Y no es tarde. Hoy Dios te dice, ¿qué haces aquí, tan lejos de mí? Tan apartado de mí. ¿Qué haces aquí metido en esta cueva? ¿Qué haces aquí? ¿Te has preguntado en medio de tu angustia, ¿dónde está Dios? Tal vez te lo has preguntado. Yo lo he hecho. Sí, te lo confieso, yo lo he hecho. Cuando he tenido un problema, cuando he tenido una dificultad, Señor, ¿dónde estás? Y Él me ha dicho, por medio de esta palabra, que siempre he estado aquí. Siempre he estado a mi lado. Siempre, siempre. Mira que la historia de Elías no termina allí en esa cueva. Afortunadamente para ti y para mí, porque tenemos esperanza. Así como ocurrió con Elías, puede pasar con nosotros. Elías sale a encontrarse con Dios. Y esta parte también me parece muy interesante y te la voy a leer literalmente desde la palabra de Dios en la versión Nueva Traducción Viviente. En Primera de Reyes 19, 11 a 12 nos dice, el Señor le ordenó, o sea, Dios le habla y le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Y mira, mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. ¿Dónde está Dios? En un suave murmullo. La pregunta que nos estamos haciendo y que queremos resolver, ¿de dónde está Dios? Dios está en la intimidad. Dios está en el silencio. Y déjame te explico por qué en el silencio. Porque cuando nosotros estamos angustiados, desesperados, asustados, oramos y decimos y oramos y hacemos una bulla y Dios no tiene espacio para hablarnos. Dios no tiene espacio para contestar tu oración. Solo hay un escándalo de llanto, de peticiones, y no hay un silencio para que Él pueda contestarnos. Hay una tormenta, hay un terremoto, hay fuego, pero Él quiere hablarte con amor. Y esto también me llama mucho la atención, porque Él habla en un susurro. Eso quiere decir que no necesita gritar. ¿Por qué? Porque está aquí, a mi lado, porque está aquí, cerca de mí. Por eso no necesita gritar. Él está en un murmullo, dice. Allí encontró Elías a Dios. Y Dios empieza a darle una cantidad de instrucciones. Mi invitación, amigo, mi invitación, amiga, es que puedas sacar un tiempo de calidad con Dios y puedas escucharlo a Él. Tal vez te puedas estar preguntando, ¿cómo lo escucho? ¿De qué manera lo hago? ¿Cuál es el método? Y mira, mientras leía y estudiaba esto, creo que hay 3 puntos básicos para poder contestar eso. El primero es, para salir de la cueva, que debemos escuchar a Dios como lo hizo Elías. A pesar de todo, él obedece a Dios y sale de su cueva.
y escucha a Dios. ¿Y cómo escucho a Dios? Hay varios mecanismos que Él nos dejó. Leer la palabra de Dios, o sea, leer la Biblia, ¿sí? Podemos orar, podemos meditar en su palabra. No se trata solamente de leer un versículo y ya. Se trata de meditar en lo que Él nos está queriendo decir. Y allí vamos a encontrar dirección, instrucciones. Vamos a encontrar respuestas. El segundo punto podría ser que en medio de los problemas nos fijamos nuestra mirada es en eso, en los problemas. Y deberíamos fijar nuestra mirada en Dios. ¿Te acuerdas de Pedro cuando sale a caminar sobre las aguas? Tiene su mirada fija en Jesús. Pero cuando siente el viento, cuando se deja guiar por sus sentidos, por lo externo y no por lo que hay en su corazón, se hundió. Y eso es lo que pasa con nosotros. Que cuando no nos fijamos en Dios, cuando dejamos de ver a Dios, nos empezamos a hundir, nos empezamos a perder. No dejes de mirar a Dios. No dejes de colocar tu mirada en Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. En Él encontramos respuestas. Bajo sus alas vamos a estar protegidos. Él es torre fuerte. Él camina delante de nosotros. No es cualquier persona. Él sostiene el universo. Él creó lo que vemos. Él tiene contados hasta el último cabello de tu cabeza. Ese es Dios. Ese es tu Dios y mi Dios. Mira, y en un tercer punto, no te apartes de la iglesia. Si hay algo que el pecado hace, es llenarnos de vergüenza. Y esa vergüenza nos hace apartarnos de la iglesia. Y es el peor negocio. En la iglesia recibimos instrucción, formación. En la iglesia estamos rodeados de hombres y mujeres de fe. De hombres y mujeres que tal vez han pasado por algo igual o peor de lo que estamos viviendo. Y nos van a servir de soporte, de ayuda para poder salir de esta situación, para poder salir de la cueva. Elías permaneció firme después de que escuchó las instrucciones de Dios. Elías permaneció enfocado en el propósito de Dios. No dudó. O sea, después de que se lamentó, después se encuentra con Dios y arranca de nuevo. A veces se nos dificulta volver a retomar nuestra vida cristiana cuando hemos caído. Pero yo te invito, mi hermano, que puedas levantarte y seguir adelante. Que puedas escuchar la palabra, que puedas escuchar a tu Padre, que puedas escuchar a Dios y puedas seguir adelante. Porque hay cosas buenas. Mira, Elías hizo cosas tremendas después de que salió de esa cueva. Encontró una persona que lo iba a reemplazar, Eliseo. Ungió otros reyes. Pero creo que uno de los regalos más grandes que recibió Elías es que no conoció la muerte. Sí, no conoció la muerte, porque fue arrebatado vivo. Dios envió un Uber por él. Dios envió carros de fuego por él. Y vivo se fue a la presencia de Dios. Pocos, muy pocos en la Biblia tuvieron ese privilegio, porque Dios estaba con Elías. Y Dios está contigo y conmigo. Dios está a tu lado. Dios está a tu lado. Hoy quiero que oremos para que puedas escuchar nuevamente la voz de Dios. Para que no caigas en el engaño de que estás lejos y que Dios ya no te quiere, que estás lejos y que ya no lo escuchas, que estás frío y que por eso ya no vale la pena volver a la iglesia. No, amigo, no, amiga. Dios está allí. Y hoy te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí consumiendo licor? ¿Qué haces aquí consumiendo otra vez algún tipo de alucinógeno? ¿Qué haces aquí adicto a la apuesta? ¿Qué haces aquí siendo infiel? ¿Qué haces aquí viendo pornografía? Él está allí. Él está allí. Y quiere levantarte y que vuelvas a casa, a la casa de papá. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Hoy hemos entendido que tú estás aquí, a nuestro lado, a pesar del lugar donde estemos, Señor. Y por eso te damos gracias. Y queremos que tomes nuestra mano derecha, Señor, y nos levantes y nos saques de este lugar. Estamos dispuestos a obedecerte y a volver a tu casa.
a volver a tu presencia, Señor, porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Padre, glorifícate en nuestra vida y en la vida de todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Te pido que tu gloria descienda en su vida y que pueda conocer tu infinito amor, porque en medio de ese lugar tan complicado que podamos estar, tú te untas y llegas hasta ese lugar simplemente porque nos amas, Señor. Muchísimas gracias. Padre, encomiendo nuestra vida, la vida de cada una de las personas que están escuchando este mensaje en tus manos. Y te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Espero que estés muy bien. Recuerda, Dios está allí, a tu lado. Bye bye, que estés bien.